Hola, después de que hemos estado avanzando bastante sobre el curso, aprendiendo mucho de los componentes, lo de View Router, que es bastante importante, nos toca ahora una clase teórica para hablar exclusivamente del ciclo de vida de un componente. Seguro que ya han oído por ahí, si han estado investigando, si han estado leyendo un poco más sobre View o resolviendo algunas otras cosas de View, seguro que ya escucharon por ahí esto del ciclo de vida de un componente. Ahora lo vamos a tratar. Antes, si no quieres ver todo este video, enlace adjunto a esta clase hay un artículo donde puedes ir a leer lo que vamos a hablar directamente en esta clase, ¿ok? Bien, miren, similar a por ejemplo un ser vivo, tiene un ciclo de vida de nace, crece, se reproduce y muere, pues un componente en View pasa por lo mismo. Pasa por una serie de etapas que podríamos decir que parte desde una creación hasta una posible muerte o destrucción de un componente. ¿Ok? Todo componente pasa por esta serie de procesos. Desde el momento en el que nosotros hemos llamado a un componente, importamos a este componente, lo agregamos en pantalla, este componente pasa por esta serie de procesos. Pues ahora uno se preguntaría, ¿por qué si cuando yo importo una clase en JavaScript no pasa todo eso? ¿Por qué es necesario que se ejecuten todos esos componentes o que pase por toda una serie de procesos para tener un componente ahí en mi pantalla? Porque no es tan simple como importar algo de JavaScript, por ejemplo una clase o cualquier otra función en JavaScript, lo importo y ya está, lo utilizo. Eso incluso debería ser mucho más rápido que estar haciendo que un componente pase por una serie de procesos antes de que se pinte en pantalla. Bien, miren, aquí hay una gran diferencia. Cuando nosotros importamos cualquier otro, una función o una clase o un objeto en JavaScript, importamos únicamente eso, la clase o el objeto determinado que nosotros queremos. Sin embargo, sucede que cuando nosotros llamamos a un componente tengamos muy en cuenta algo. No solo estamos importando el objeto, que sería la instancia, el new view y todo ello, sino que también estamos importando un template HTML. Recuerden que usamos un bloque HTML. También estamos importando un bloque donde está el CSS. Todo esto compilado, armado, juntado, ¿para qué? Para que luego se muestre correctamente en nuestros nodos HTML o bueno, en nuestra pantalla HTML. ¿Ok? Por esta razón, siempre que nosotros importemos un componente, este componente ya está pasando por una serie de procesos para que pueda, compilando el HTML, compilando el CSS, verificando todo el JavaScript, organizando los datos, nos pueda mostrar un resultado ya bien organizado en pantalla. Entonces, como ya sucede esto, como siempre está pasando por esta serie de procesos, los creadores de Vue dijeron, ¿y por qué no aprovechamos esto que ya se está haciendo, que siempre se va a hacer, para pues que alguien cuando necesite algo en particular, cuando se esté creando la instancia, cuando se esté compilando el CSS o cuando se esté montando el HTML, pues pueda hacer algo en particular, personalizar esto? Es entonces que se crean dentro del ciclo de vida, dentro de los procesos que pasa un componente antes de pintarse en pantalla, se crean funciones especiales que nosotros podemos personalizar a nuestro antojo. Estas funciones especiales son llamadas los hooks de un componente de Vue. Y estas funciones vienen en etapas específicas. Vemos por acá un gráfico. Ahí vemos que hay varias partes. También voy a dejar el enlace a este gráfico que es oficial de la documentación de Vue. Podemos verificar ahí que un componente pasa por varios procesos antes de ser montado en pantalla. Pero también nos indica que hay en determinados casos particulares que nos son útiles a nosotros los desarrolladores, hay pequeñas funciones que nosotros podemos intervenir y en esas funciones personalizar o cambiar tal vez el comportamiento de cómo se va construyendo un componente o agregarle cosas mientras se va construyendo un componente antes de ser mostrado en pantalla. Esos hooks, como vemos en el gráfico, son el before create, antes de ser creado, el create, cuando ya la instancia está creada, luego tenemos el before mount, el mount, luego de ello tenemos una función llamada before update, before un mount y un mount. Todas estas funciones nos dan referencia de que el componente se está creando o antes de ser creado el componente, se está creando el componente, se está preparando antes de ser montado el HTML el componente, se montó el componente, se montó el componente, se está actualizando este componente, ahora se ha destruido este componente por completo. Por ejemplo, veamos este pequeño ejemplo acá. Como vemos es una simple pantalla que vemos por ahí, un HTML es más algo que estamos desarrollando, fácil de desarrollar,
Pero mire, en el momento en el que sucede este clic de acá, apareció un componente ahí. En ese momento que acaba de aparecer ese componente ahí o ese bloque de interfaz que vemos por ahí que es un componente en Vue, ese bloque en el momento en el que apareció disparó todas esas funciones que habíamos mencionado y que tenemos ahí en el gráfico. Todas esas funciones se han disparado, casi todas, bueno, porque todavía este componente no se ha actualizado y no se ha destruido. Pero veamos qué pasa si hacemos también lo siguiente. Ese componente se actualiza y ahora también se ha destruido. Y al momento en el que se ha retirado de pantalla ese componente, hemos completado todo el ciclo de vida de este componente. Es decir, ya hemos pasado por todas esas funciones y si nosotros, por supuesto, las hemos personalizado, pues hemos hecho que estas funciones ejecuten algún proceso extra dependiendo de en qué etapa del ciclo de vida de este componente estamos. Claro que esto lo vamos a entender mucho mejor en parte práctica, pero entendamos más o menos esto. Ese pequeño momento en el que aparece algún componente, lo hacemos desaparecer, en el que usamos una condicional para que un componente aparezca, lo personalizamos o lo cambiamos o incluso lo quitamos en pantalla, ese proceso es el que está ejecutando todo el ciclo de vida de un componente, desde el momento en el que se crea, se agrega el HTML, se destruye y todo ello. Y no solo ahí, no solo cuando nosotros hacemos aparecer o no un componente dentro de una interfaz, sino que también en el preciso momento en el que hacemos un refresh en nuestra pantalla y se va pintando todo un componente. Recuerden que al fin de cuentas nosotros lo que hacemos es tomar un componente base y dentro de este componente base e ir agregando pequeños otros componentes para que sumado todo ello forme una pantalla. Entonces, incluso ese componente base, al ser un componente de Vue, está ejecutando todas esas funciones hooks o todos esos hooks del ciclo de vida de un componente. Entonces, ahora, este ejemplo que acabamos de ver de hacer aparecer ese componente o no, vayamos a verlo de forma práctica y detallemos o veamos de forma práctica cómo es que sucede cada una de estas funciones de los hooks del ciclo de vida de un componente.